Les hemos temido por siglos. Los hemos convertido en monstruos, en amantes, en dioses y en símbolos. Pero ¿qué hay detrás del mito? ¿Por qué tantas culturas crearon historias sobre criaturas que beben sangre? ¿Son solo relatos para espantar niños o ecos de un miedo ancestral más profundo? Hoy viajaremos desde las sombras de Mesopotamia hasta los Nians del siglo XXI para descubrir cómo nacen los vampiros, cómo atacan, cómo se esconden, cómo defendernos de ellos. Y qué nos dicen, en el fondo, sobre nosotros mismos. En la noche sin estrellas, la muerte sonríe, al beso del vampiro, el alma se enfría. No hay cruz que lo espante, ni luz que lo ahuyente, pues donde hay temor, el vampiro siempre vuelve. Los vampiros son seres que alguna vez fueron humanos, pero que han traspasado la línea de la muerte para volverse predadores nocturnos. Físicamente, son pálidos, de mirada penetrante, colmillos afilados y cuerpo esbelto. Psicológicamente, suelen ser inteligentes, manipuladores, seductores o melancólicos. Tienen sentidos agudizados, oído, olfato y visión nocturna casi perfecta. Pueden hipnotizar, regenerarse, volverse invisibles o incluso transformarse en murciélagos, lobos, gatos negros o niebla. Aunque prefieren sangre humana, pueden sobrevivir con sangre animal si es necesario. Algunos mitos dicen que consumen también energía vital, emociones o incluso sueños. El mito del vampiro no nació en Europa. Viajamos hacia atrás, hasta las primeras civilizaciones conocidas, Mesopotamia, Sumeria, Babilonia. Allí existía una criatura oscura llamada Lilitu. Era un demonio femenino nocturno que acechaba a los hombres mientras dormían, les robaba la energía y, según algunos textos, bebía su sangre o su semen. Lilitu aparece en tablillas sumerias y acadias, siglos antes de la escritura hebrea. Pero entonces, ¿cómo es que Lilith, la figura asociada a Lilitu, aparece en las tradiciones judías, si según estas aún no había humanos cuando ella existía? La respuesta está en la reinterpretación mística y sincretismo cultural. Lilith fue adoptada por el folclore hebreo y aparece en el alfabeto de Ben Sira, un texto apócrifo del siglo VIII o IX. Allí se cuenta que fue la primera esposa de Adán, hecha del mismo barro que él. Pero Lilith se negó a obedecerlo sexualmente, abandonó el Edén y fue castigada por Yahvé. En el exilio, se unió a los demonios, se volvió enemiga de los niños y símbolo de la rebeldía femenina. Por eso no aparece en la Biblia canónica, los redactores rabínicos y cristianos eliminaron su mención deliberadamente para imponer a Eva como la primera mujer, sumisa y constructora del linaje humano. Pero Lilith ya existía desde antes. Y al igual que Lilitu, volaba de noche, bebía sangre y buscaba venganza. Así nació uno de los primeros arquetipos de vampiro femenino en la historia. En otras regiones, encontramos figuras similares. En Grecia, Lania, una madre devoradora de niños castigada por Hera. En Roma, los Estrige o Strigoi, brujas vampíricas que salían de noche. En los Cárpatos, los temidos Nosferatu, muertos vivos hinchados por la sangre que consumían. También hay figuras similares en China como Jianxi, en India Betala, Manananggal de Filipinas, para África Azambó-Sam, incluso en la América prehispánica existía Tlahuelpuchi. En todas partes, el mismo miedo, algo en la oscuridad, con forma humana, pero sed de alma. Pero ¿cómo se transforma a otra persona en vampiro? No basta con una mordida. En muchos mitos, el vampiro debe dejarte entre la vida y la muerte, así, tu alma queda atrapada y tu cuerpo cambia. Otras veces, se trata de una maldición, lanzada por un dios, brujo o espíritu. ¿Motivos? Crímenes atroces, traición, sacrilegio. En la Edad Media, se creía que los suicidas, muertos sin entierro o pecadores podían regresar como vampiros. Y hay mitos donde el vampiro nace, niños con placenta anormal, dientes al nacer o mirada extraña eran señalados. Algunos eran enterrados vivos por miedo. Las parteras revisaban el cordón umbilical buscando signos. En otros relatos, se habla de Ambrogio, quien era un cazador griego enamorado de Selena, sacerdotisa de Artemisa. Apolo, celoso, lo maldijo para que no soportara la luz del sol. Hades, compadecido, lo bendijo con fuerza e inmortalidad si bebía sangre. Así nació el primer vampiro. De él viene la idea de que la luz solar debilita. Otra figura poderosa es Caín, el primer asesino.
En algunas versiones es condenado a vagar eternamente y beber sangre como castigo. Ambrogio representa el amor prohibido. Caín, el castigo eterno. Ambos forman la base simbólica del vampiro moderno. Como ves, no todos los vampiros son iguales. Casi todos prefieren víctimas jóvenes y saludables, ya que su sangre es más fresca, energética y vital. Mujeres hermosas y hombres atractivos son a menudo elegidos, quizás por el componente erótico que acompaña al mito. En muchas culturas, la víctima era atacada varias veces, una mordida inicial debilitaba, una segunda generaba sumisión y una tercera convertía. Algunos vampiros necesitaban permiso para entrar en una casa. Esta regla, de origen eslavo, se volvió universal, no podían penetrar un hogar sagrado sin ser invitados. Pero podían hipnotizar o manipular mentalmente para obtener esa invitación. Una vez dentro, el ataque era silencioso, casi sensual, como un amante sombrío. Cuando la víctima despertaba, ya era demasiado tarde. Durante el día, los vampiros son vulnerables. Deben dormir en ataúdes, criptas o lugares oscuros. Si se los despierta abruptamente, pueden perder sus poderes momentáneamente o entrar en frenesí. En los mitos, los castillos vampíricos están protegidos por sirvientes, humanos hipnotizados, familiares malditos o incluso otros muertos. ¿Y cómo poseían castillos? Muchos vampiros eran nobles en vida. Otros los conquistaban por fuerza o los construían con ayuda de seguidores. Necesitan dormir durante el día porque la luz solar los debilita o destruye. Su cuerpo, en estado de reposo, regenera el poder perdido. Si no duermen, se desintegran lentamente. Sabiendo lo anterior, seguro te preguntas, ¿cómo defenderse de un vampiro? Existen varios elementos capaces de brindar protección: cruces, ajos, agua bendita, estacas. La cruz simboliza fe, y la fe es un escudo si es verdadera. Si no crees, no funciona. El ajo, además de su olor fuerte, era símbolo de protección contra enfermedades. Su uso esotérico lo volvió barrera contra lo impuro. El agua bendita quema su carne como ácido. La estaca, de madera, preferiblemente roble o espino, clavada en el corazón, inmoviliza o mata. Pero hay que decapitar después, para asegurarse. También se usaban espejos, ya que el vampiro no refleja el alma y, por ende, no tiene reflejo. Otros métodos menos conocidos: arrojar semillas en su tumba, se ven forzados a contarlas, colocar redes o utilizar campanas consagradas. Las historias de vampiros nos han maravillado desde hace tanto que en la literatura hay buena cantidad de libros al respecto. En 1872 se publicó Carmilla, escrita por Sheridan Le Fanu, presentó al primer vampiro femenino con carga erótica y seductora. Fue el modelo para futuras femme fatales. Pero en 1897, Bram Stoker publica Drácula, y todo cambia. Drácula es una combinación de Vlad Tepes, el folclore eslavo y la imaginación victoriana. Estos libros definieron el arquetipo moderno: el conde elegante, el castillo, la presa inocente, la seducción. También hay obras como El vampiro de Polidori en 1819, La invitada de Drácula o Los cuentos de Maupassant. Desde entonces, la literatura convirtió al vampiro en símbolo de pasión, castigo, erotismo, poder y exclusión. El cine los inmortalizó. Nosferatu de 1922, el primer vampiro cinematográfico, pálido y aterrador. Drácula de 1931, con el afamado Bela Lugosi, elegante y dominante. Drácula de Bram Stoker en 1992, un vampiro romántico pero maldito. Entrevista con el vampiro del año 1994, muestra al vampiro existencialista. Crepúsculo, estrenada en el 2008, aparece como un adolescente, domesticado. Del crepúsculo al amanecer, 1996, aquí es caótico y sangriento. Drácula 2000 da un giro al mito, nos presenta como el conde a Judas Iscariote. Hotel Transilvania o El extraño mundo de Jack, se ven caricaturescos e incluso personajes de relleno. Las series televisivas no escapan a su gusto por estos seres, podemos mencionar algunas como Buffy, The Vampire Diaries, True Blood, Castlevania o Midnight Mass. En videojuegos también podemos gozarnos, algunos son Castlevania, Vampire, The Masquerade, Skyrim, The Witcher, Blood Rain, Resident Evil, Village. Date cuenta que los vampiros están por todas partes. Hoy entendemos que el vampiro no solo es un monstruo.
Es un espejo. Refleja nuestros miedos, la muerte, la soledad, la inmortalidad no deseada, el deseo prohibido, la culpa. Su fuerza nos habla de poder reprimido. Su debilidad, de fragilidad interior. El vampiro es el otro, lo marginado. A veces el inmigrante, el solitario, el diferente. Y aún así, deseamos ser como él, eternos, libres, irresistibles. Quizás por eso el mito no muere. Porque nos pertenece. Pero recuerda, donde hay oscuridad, el vampiro puede estar esperándote. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, activar la campana y darnos un like. ¿Te gustaría conocer sobre algún otro mito o leyenda? Déjalo en los comentarios y con gusto prepararemos un video al respecto.